Hola amigos, en esta ocasión te estaré mostrando cómo probar y diagnosticar una bobina de encendido de cualquier moto para saber qué falla causa y para saber cuándo está buena y está mala. También te estaré mostrando cómo funciona y cómo probar una bobina bifásica de moto china, la bobina de carga, cómo probarla. Estaré mostrando cómo probar una bobina trifásica como esta, cómo probar una bobina monofásica. Para poder hacer este procedimiento tenemos que tener en cuenta que para poder diagnosticar cualquier componente eléctrico y electrónico de una motocicleta tenemos que tener a la mano siempre esta herramienta que es muy valiosa, un multímetro. Vamos a proceder a poner el multímetro en escala de 2000 ohmios para hacerle prueba de resistencia, lo que es la bobina de encendido de esta coronilla que pueden ver acá. Para ese procedimiento tenemos que coger la punta del multímetro positiva, siempre la punta positiva en el cable que sube al CDI de la motocicleta. Como pueden ver es este negro con rojo, raya roja. Procedemos a colocar la punta positiva allí y la otra punta hacerle tierra a lo que es el chasis. Vamos a suponer que este es el chasis de la motocicleta. Hacemos tierra y como pueden ver él nos está marcando un valor 392 ohmios. Cuando una bobina de esta nos marque ohmiaje, eso no quiere decir que esté totalmente buena, una bobina de esta de encendido. Para poder estar seguro de que esa bobina está generando el voltaje que necesita el CDI para poder iniciar la chispa, podemos hacer el siguiente procedimiento. Cogemos este cable que podemos ver acá, y lo vamos a sacar de la pacha, de la pachita, del conector, y lo que vamos a hacer es darle al start, al encendido electrónico de la moto, o le damos un patazo y lo hacemos que tenga contacto con lo que es el chasis de la motocicleta para ver si tiene chispa. Si da chispa, quiere decir que está buena la bobina de encendido. Pero ¿cuáles son las causas y las fallas que da una bobina de encendido como esta? Una bobina de encendido de motocicleta de moto china en cualquier motocicleta que tenga una bobina de encendido produce la siguiente falla. Una bobina de encendido como esta, no sé si les ha pasado, pero normalmente cuando ella ya se encuentra deficiente o que ya se va a dañar, pasa que cuando quieres darle al encendido electrónico de la motocicleta, la moto se demora bastante en prender. Eso se debe a que esta bobina se pone deficiente. El voltaje que genera no es el adecuado, no se encuentra en parámetros para que genere la chispa correcta y la moto prenda con un solo arrancazo que le des. Cuando una bobina de esta se encuentra en mal estado, tú te das cuenta porque le das al encendido electrónico y la moto se demora, entonces le das por la pata y de una sola prende. Vuelves a hacer el mismo procedimiento y te das cuenta que por la pata prende más rápido que por el encendido electrónico. En ese caso yo procedo es a dejar esta bobina, la anulo totalmente, este cable que ven acá, este negro con rojo, no lo tomo en cuenta y procedo a adaptarle lo que es un CDI electrónico y elimino totalmente, dejo nula esta bobina de encendido y soluciono el problema. Para cuando les pase, ya saben que pueden cómo probarla y cómo diagnosticar si está deficiente o está buena esta bobina. Si el cliente no accede a ponerle un CDI electrónico, muy fácil, pueden cambiarle la coronilla también y ya solucionan el problema. Pero en ese caso yo le recomendaría que la pongan electrónica porque queda trabajando mejor, la chip tiene mejor rendimiento y es más óptima. Para probar una bobina de esta, una coronilla de esta, de carga monofásica, de onda completa, también conocida como una bobina bifásica, lo que debemos hacer es lo siguiente: colocar el multímetro en escala de 200 ohmios y lo que vamos a hacer es medirle resistencia entre ellas dos, entre las dos puntas. Recuerden que es una bobina bifásica y solo da valor entre ellas dos. Colocamos una punta acá y la otra acá del multímetro y como pueden ver nos está dando un valor.
Ese mismo valor que están viendo ustedes ahorita en pantalla es el que nos tiene que dar invirtiendo las puntas, ya que esta bobina tiene la misma cantidad de núcleos cada una y nos tiene que dar el mismo valor, no nos puede dar un valor diferente. Como pueden ver, ahí me está dando el mismo valor, 1.2 ohmios. Cuando una bobina de esta nos está marcando resistencia, puede ser la probabilidad es que puede ser que esté buena, pero ¿cómo sabemos y para estar totalmente seguro de que una bobina de esta está buena, en buen estado? Procedemos a poner el multímetro en escala de 200 voltios de corriente alterna, esta vez que ven acá con esa mareita, y procedemos a prender la motocicleta. Recuerden que para hacer este procedimiento de lo que es medirle resistencia a esta bobina o a cualquier tipo de bobina, y para probarle lo que es voltaje, tienen que desconectar el rectificador o sacar estos dos cables y dejarlo por fuera, así. Prenden la motocicleta y igual hacen el mismo procedimiento. Entre ellas tienen que probarle lo que es voltaje. Vuelven a invertir las puntas, invierten las puntas y prueban el voltaje. Una bobina de esta monofásica de onda completa, también conocida como les dije, una bobina bifásica. El voltaje que genera normalmente ella en relantín tiene que estar generando entre 20 a 25 voltios. Al acelerarla, tiene que incrementar ese voltaje a lo que es entre 70 o 100 voltios puede llegar una bobina de esta. Entonces, si está entre esos parámetros que les estoy diciendo, una bobina de esta bifásica, quiere decir que está buena. Este procedimiento aplica para probar esta bobina bifásica de moto china, también para probar una bobina bifásica como esta que ven acá, que es una bobina bifásica de onda completa, pero es una bobina de una moto Suzuki, de una X4. ¿Cómo trabaja una bobina de esta? ¿Con qué rectificador trabaja? Con un rectificador como este, rectificador bifásico. Como pueden ver, los dos cables amarillos son las dos entradas de la bobina. El verde es masa, tierra. El rojo, salida a la batería. Y el negro es el estabilizador de este regulador. Para probar una bobina trifásica como esta que ven acá, es muy fácil. Solamente vamos a tomar en cuenta que esta bobina tiene que dar resultados entre ellas, ya que también es una bobina que, como conocen, es trifásica, y es una bobina que solo da voltaje entre ellas porque no es aterrizada, es trifásica. Entonces hacemos el mismo procedimiento, colocamos el multímetro en la escala de 200 ohmios y procedemos a probarla entre ellas. Este mismo procedimiento de probarle resistencia va a aplicar para lo que es para probarle el voltaje. Vamos a coger y ponemos esta punta acá y vamos a probarle resistencia con el 2, el cable número 2. Ahí, como pueden ver en pantalla, nos está dando un valor. Vamos a probarle con el cable número 3. Como pueden ver, nos está dando un valor. Cogemos la punta ahora, esta de acá, y la colocamos en el cable número 2 y probamos 2,1. Nos tiene que dar el mismo valor. 0,0.8 ohmios, no llega ni un ohmio. Acá probamos con el 2 con el 3 y nos tiene que dar el mismo valor. Como pueden ver, nos está dando el mismo valor. Para hacer el procedimiento de lo que es probarle corriente alterna, qué voltaje está generando esta bobina, toca hacerle el mismo procedimiento. Colocamos el multímetro en la escala de 200 voltios y prendemos la motocicleta. Recuerden, como les dije ahorita, toca tener esta bobina desconectada al rectificador de corriente, ya que nos estaría dando un valor incorrecto. Para probarle resistencia, igualmente toca tener el rectificador de corriente desconectado de la bobina, porque nos estaría dando un ohmiaje que no sería el adecuado. Porque ya, como sabrán, un rectificador de corriente como este o cualquier rectificador de corriente
tiene componentes electrónicos por dentro internamente, diodos y otras cosas por dentro, entonces nos estaría alterando el resultado. Y lo que queremos tener es un resultado seguro para estar seguro de qué pieza vamos a cambiar. Entonces, como les dije, ponemos el multímetro en escala de voltaje alterno, corriente alterna, y procedemos a probar igualmente, así entre ellas, probamos voltaje, movemos la punta, probamos voltaje. Así es que se prueba una bobina de estas trifásica. Una bobina de estas trabaja con un rectificador de esto que podemos ver acá, un rectificador trifásico. Como pueden ver, tiene tres líneas. Estas tres líneas amarillas son las tres líneas que suben de la bobina, entran al rectificador, él la rectifica, la regula y sale por aquí, por esta línea roja, a la batería convertida en corriente directa. Este cable negro es masa, tierra, y así con este rectificador trabaja lo que es una bobina trifásica. Para probar una bobina monofásica, así como esta que pueden ver acá, y esta de acá que es una bobina monofásica de una Boxer. Recuerden que estas bobinas monofásicas, existen dos tipos de bobinas monofásicas de media onda. Hay una bobina monofásica que ahorita no la tengo a la mano, pero vamos a hacerle un ejemplo, un pequeño ejemplo. Vamos a imaginarnos de que esta línea amarilla no existe, ¿verdad? Esta línea amarilla no existe y ella viene así, solo una línea, nada más. Eso significa de que todos los núcleos solo lo alimenta, todos esos núcleos alimentan solo este cable blanco. Ya esto sería masa, sería la bobina de encendido, esta bobina de encendido que pueden ver acá. Y este sería el cable que está alimentado por todos estos núcleos. Hay una bobina monofásica que es de un solo cable, es así como les estoy mostrando. En este caso tengo esta bobina monofásica que es de dos cables. Esta bobina monofásica, para probarla, toca tener en cuenta que como toda bobina monofásica son las únicas en su especie que generan luces alternas, y ya que ellas son aterrizadas. Todas las bobinas monofásicas de media onda son aterrizadas. Se aterriza lo que es el inicio de la bobina, como pueden ver acá, el inicio de cuando se comienza a embobinar es aterrizada. Para probar una bobina de esta tiene que tener en cuenta eso, que es una bobina aterrizada y que cada cable de esto nos va a dar un valor distinto, ya que el blanco es para carga de la batería y el amarillo es para generar las luces. Vamos a proceder a poner el multímetro en escala de 200 ohmios y vamos a proceder a probar la bobina de luces. Esta bobina de luces, que es el cable amarillo, nos va a dar un valor distinto al que nos va a dar el cable blanco. Ya les voy a explicar por qué nos da un valor distinto. Vamos a proceder a probarla. Como pueden ver, la bobina de luces me está dando 0,5 ohmios, no llega al ohmio completo. Vamos a proceder a probar la bobina de carga. Recuerden que toca aterrizar una punta del multímetro y lo que es voltaje y resistencia no se prueba entre ellas porque es una bobina monofásica de media onda. Ahí, como pueden ver, nos está dando un valor diferente, nos está dando 2 puntos más por encima. Eso se debe a que el fabricante, cuando fabrica una bobina de esta monofásica, él aterriza una punta, pero para esta bobina de luces él agarra 1, 2, 3 núcleos para esta bobina de luces, lo que es el cable amarillo. Y para el cable blanco, que es la bobina de carga, solamente deja 2 núcleos. Por lo tanto,
acá hay dos núcleos, este marca un valor diferente, más alto, y lo que es la bobina de luces, que es el cable amarillo, tiene 3 núcleos, marca un valor más bajo. Eso se debe a la manera en cómo es fabricada esta bobina, que un cable tiene cierta cantidad de núcleos más que la de lo que es la bobina de carga, como está blanca. Por eso es que marcan un valor diferente, y para probarla toca poner una punta acá del multímetro y la otra aterrizarla al chasis de la moto para que nos pueda marcar el valor. ¿Qué cantidad de voltaje nos genera una bobina de esta? Muy fácil. Vas a coger el multímetro, lo vas a colocar en escala de voltios, voltaje alterno, y vas a coger una punta de multímetro aquí, por lo menos para probar lo que es la bobina de luz, y otra punta la vas a aterrizar, la aterrizas al chasis de la moto, y ahí nos va a dar un voltaje. Recuerden que esta bobina monofásica, como son dos bobinas independientes, una es para luces y una es para carga, el cable blanco siempre nos va a dar un voltaje más alto. Eso se debe a que hay menos resistencia en lo que es acá en el enrollado, entonces por lo tanto genera un voltaje más alto. Nos va a dar un voltaje diferente cada una de ellas. Así se prueba una bobina monofásica. Este procedimiento aplica para probar cualquier tipo de bobina monofásica, ya que, como les dije, no se prueba entre ellas. No se puede coger y probar una bobina monofásica, probarle el voltaje, y voy a agarrar las puntas del multímetro y entre ellas voy a probarle lo que es el voltaje que está generando o la resistencia. Sí te va a dar un valor, pero no va a ser el correcto, el adecuado para diagnosticar si está bueno o está malo. ¿Qué falla produce una bobina de esta monofásica cuando está dañada? La siguiente: una bobina monofásica de esta, cuando se le daña una de las líneas, si se le daña lo que es la línea de luz, no vas a tener luces en la moto. Pero si queda buena la de luz y se daña la de carga, no te va a cargar la batería. También, ¿qué falla produce un rectificador de una bobina de esta, de una moto que tenga una bobina de esta monofásica? Produce la siguiente falla. Una bobina de esta trabaja con un rectificador de esto, como pueden ver acá, es un rectificador monofásico. ¿Qué falla produce un rectificador de esto cuando está dañado? Por lo general, siempre cuando un rectificador de eso está dañado, y recuerden que yo trabajo independiente, un rectificador de esto, la falla que produce es la siguiente. Puede que en ocasiones, no sé si han notado que hay algunas motos que queman mucho los bombillos de la farola. Eso puede que sea posible que se deba a que el rectificador esté un poco alterado y esté dejando pasar mucha corriente alterna de este cable hacia la farola y está quemando todos los bombillos que le coloques. ¿Por qué sucede eso? Que mandan mucha corriente y quema los bombillos de la farola. Eso se debe a que un rectificador de esto trabaja independiente. Él regula y rectifica la corriente y sale como corriente directa para la batería, que es este cable de acá. Le entra, la regula, la rectifica y sale como corriente directa para la batería. Pero él internamente hace el trabajo de regular la corriente de este cable para que llegue la luz a la farola, pero no sale como corriente directa, sale como corriente alterna. Y si, por lo tanto, si él se daña internamente, solamente se daña lo que es la parte donde regula la corriente para la farola, lo que va a hacer es que va a quemar los bombillos. Si se dañan las dos, para regular la corriente que va a llegar a la batería y la corriente que le va a llegar a la farola para que genere la luz, por lo tanto la batería se va a inflar. Esa es la falla que van a tener, se va a dañar. Y todo bombillo que le pongas a la farola, quizás los bombillos del tablero también se te van a quemar, porque el rectificador no está haciendo su trabajo. De esa manera diagnosticamos lo que es una bobina monofásica de media onda. Bueno, amigos, si te gusta el video y te gusta este contenido, espero que te haya quedado la enseñanza. No olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, seguirme en mis redes sociales.
dale like y compartir.